¿Y si te dijera que el hombre más poderoso del mundo odiaba serlo? Que el emperador que gobernó el vasto imperio romano durante 23 años pasó los últimos 11 escondido en una isla, negándose a pisar Roma? Esta es la historia de Tiberio César, el único emperador en la historia que literalmente huyó del poder y desde su exilio desató un reinado de terror que haría temblar al mundo antiguo. En el año 37 después de Cristo, cuando llegó la noticia de la muerte de Tiberio a Roma, algo extraordinario sucedió. El pueblo salió a las calles a celebrar. Gritaban «Al Tíber con Tiberio», mientras bailaban y festejaban como si hubieran sido liberados de una pesadilla. Pero aquí está lo más perturbador. Este hombre al que tanto odiaban llevaba 11 años sin poner un pie en su propia capital. Había gobernado el imperio más grande de la historia, desde una villa de lujo en la isla de Capri, enviando órdenes de muerte y terror a través de cartas, mientras él mismo vivía como un recluso atormentado por demonios que solo él podía ver. Esta es la historia del emperador más contradictorio de Roma, un militar brillante que detestaba la guerra, un gobernante eficaz que despreciaba gobernar y un hombre que tenía todo el poder del mundo, pero que nunca quiso tenerlo. ¿Puede un matrimonio cambiar el curso de la historia mundial? La respuesta la encontramos en una noche tormentosa del año 38 a.C., cuando una mujer embarazada de apenas 19 años tomó la decisión más audaz de su vida. Livia Drusila abandonó a su esposo, Tiberio Claudio Nerón, para casarse con Octavio, el futuro emperador Augusto. Pero aquí está el detalle escalofriante. Estaba embarazada de 3 meses del hijo de su primer marido. Ese niño no nacido se convertiría en Tiberio César, y su vida estaría marcada para siempre por esta decisión de su madre. Imagínate crecer sabiendo que tu propia existencia fue un obstáculo político, porque eso fue exactamente lo que vivió Tiberio. Augusto no solo se casó con Livia, literalmente le quitó a su hijo no nacido, convirtiendo al bebé en su propio hijastro antes de que siquiera respirara. Los historiadores romanos cuentan que el mismo día del matrimonio, Augusto hizo un chiste macabro sobre la prisa de la boda. «Los afortunados tienen hijos en 3 meses», se burló, refiriéndose al embarazo de Livia. Era como si desde el vientre materno, Tiberio ya fuera visto como una complicación, no como una bendición. El pequeño Tiberio creció en el palacio imperial, pero nunca como un verdadero hijo. Era el hijastro, el recordatorio viviente de que Augusto había robado a una mujer embarazada para fortalecer sus alianzas políticas. Mientras otros niños de la familia imperial eran mimados y celebrados, Tiberio observaba desde las sombras, aprendiendo que en Roma incluso los lazos familiares eran transacciones políticas. Su verdadero padre, Tiberio Claudio Nerón, había sido obligado a entregar no solo a su esposa, sino también a su hijo, como si fueran propiedades. Esta experiencia temprana moldeó la psicología de Tiberio de maneras que Roma pagaría caro décadas después. Creció entendiendo que las relaciones familiares eran frágiles, que el amor podía ser arrancado por conveniencia política, y que incluso los vínculos más íntimos podían ser manipulados para obtener poder. No es coincidencia que cuando años más tarde Augusto le ordenara divorciarse de su amada esposa Vipsania para casarse con Julia, Tiberio ya supiera que su felicidad personal nunca importaría tanto como las necesidades del Estado. El niño, que había sido concebido en un matrimonio y criado en otro, que había visto a su madre elegir el poder sobre la estabilidad familiar, crecería para convertirse en un emperador que jamás confiaría completamente en nadie. La semilla de la paranoia que devastaría Roma décadas después se plantó en esa noche tormentosa de 38 a.C., cuando una mujer embarazada decidió cambiar de marido y, sin saberlo, creó al futuro tirano más complejo de la historia. Si quieres entender la mente de Tiberio,
tienes que comprender que fue testigo de algo que ningún niño debería ver: el colapso total de un sistema político de 500 años. Tiberio nació en el año 42 a.C., justo en el momento en que la República Romana agonizaba entre guerras civiles, asesinatos políticos y el caos más absoluto. Su infancia transcurrió entre proscripciones, donde listas de enemigos políticos eran publicadas y cualquiera podía matarlos legalmente. Imagínate crecer viendo cabezas cortadas expuestas en el foro, familias enteras exterminadas por apoyar al bando equivocado. El pequeño Tiberio presenció las guerras civiles entre su padrastro Octavio, Marco Antonio y Lépido. Vio cómo estos hombres se dividían el mundo romano como si fuera una torta, decidiendo quién vivía y quién moría con una frialdad que helaría la sangre. Cuando apenas tenía 5 años, observó cómo la cabeza de Cicerón, el más grande orador de Roma, era clavada en la tribuna donde había pronunciado sus discursos más brillantes. La mano que había escrito obras maestras de la literatura también fue expuesta, porque había osado criticar a Marco Antonio en sus Filípicas. Pero lo que realmente marcó a Tiberio fue ver la transformación de su padrastro Octavio. Durante la infancia del niño, Octavio era solo uno más de los señores de la guerra que desangraban Roma. Era cruel, calculador, dispuesto a asesinar a miles para alcanzar sus objetivos. Tiberio lo vio ordenar masacres, manipular al Senado, traicionar alianzas sin pestañear. Y luego, como por arte de magia, cuando Octavio se convirtió en Augusto, el primer emperador, comenzó a actuar como un padre benevolente de la patria, como si nunca hubiera tenido sangre en sus manos. Esta lección fue devastadora para la psique de Tiberio. Aprendió que la diferencia entre un criminal y un héroe era simplemente quién ganaba al final. Vio cómo la historia se reescribía, cómo los crímenes se convertían en sacrificios necesarios y cómo el pueblo romano, exhausto por décadas de guerra civil, estaba dispuesto a comerciar su libertad por estabilidad. El niño observó cómo la república, con sus cónsules, senadores y tradiciones ancestrales, se desvanecía para dar paso al poder absoluto de un solo hombre. Cuando otros niños jugaban con juguetes, Tiberio jugaba en los pasillos del poder real. Escuchaba conversaciones sobre provincias conquistadas, impuestos recaudados, legiones movilizadas. Aprendió que detrás de cada decisión política había cálculos fríos, que cada ley tenía un precio y que incluso las tradiciones más sagradas podían ser modificadas si era conveniente. Roma le enseñó desde pequeño que el poder no tenía moral, solo eficacia. ¿Puede el amor verdadero existir en el mundo de la política imperial? La respuesta la encontramos en una de las historias románticas más trágicas de la historia antigua: el matrimonio entre Tiberio y Vipsania Agripina. En una época donde los matrimonios aristocráticos eran transacciones comerciales disfrazadas de ceremonias religiosas, estos dos jóvenes experimentaron algo extraordinario: se enamoraron de verdad. Y Roma, que podía tolerar corrupción, asesinatos y traiciones, no podía permitir que su futuro emperador pusiera el amor por encima de la conveniencia política. Vipsania era la hija de Marco Agripa, el general más brillante de Augusto y su mano derecha en la construcción del imperio. Era una mujer pequeña, de facciones delicadas, con una inteligencia aguda que complementaba perfectamente la naturaleza reservada pero profunda de Tiberio. Cuando se casaron en el año 20 a.C., algo mágico sucedió. Tiberio, conocido por su severidad y melancolía, se transformó. Sus contemporáneos escribieron sobre cómo sonreía más, cómo su humor mejoraba, cómo por primera vez en su vida parecía genuinamente feliz. El matrimonio no era solo exitoso en términos románticos, era funcionalmente perfecto. Vipsania
entendía el peso de la responsabilidad imperial que recaía sobre los hombros de su esposo. No intentaba alejarlo de sus deberes, sino que se convertía en su confidente y consejera. Cuando Tiberio regresaba de campañas militares agotadoras, encontraba en su esposa no solo consuelo físico, sino también el único espacio en Roma donde podía ser vulnerable, donde podía admitir sus dudas y miedos sin que fueran interpretados como debilidad política. En el año 13 a.C., la pareja tuvo un hijo, Druso, el joven, que se convertiría en la luz de los ojos de Tiberio. Por primera vez en su vida, el futuro emperador tenía algo que era completamente suyo, una familia que había elegido, no una que le había sido impuesta por conveniencia política. Los testigos de la época describían cómo Tiberio se suavizaba completamente en presencia de su esposa e hijo, cómo su típica rigidez militar se desvanecía cuando jugaba con el pequeño Druso en los jardines de su villa. Pero en la Roma imperial, la felicidad personal era un lujo que los herederos al trono no podían permitirse. Augusto observaba esta felicidad doméstica con creciente inquietud. Un Tiberio enamorado y satisfecho era un Tiberio menos controlable, menos dependiente de la aprobación imperial, menos dispuesto a sacrificar su bienestar personal por las necesidades del Estado. El emperador comenzó a planear cómo romper esta unión, que aunque perfecta para Tiberio como hombre, era problemática para Tiberio como futuro emperador. ¿Qué pasaría si el jefe de seguridad de un presidente decidiera eliminarlo y tomar su lugar? Esta pregunta encontró su respuesta en la Roma del siglo I, cuando un hombre llamado Lucio Elio Sejano llegó tan cerca de robar el trono imperial que Roma misma tembló al borde del abismo. Sejano no era nadie especial al principio, hijo de un oficial de la Guardia Pretoriana, sin linaje aristocrático, sin riqueza familiar, solo un joven ambicioso con una sonrisa encantadora y una mente calculadora que funcionaba como una máquina de ajedrez humana. Pero tenía algo que resultaría más poderoso que la sangre noble: la capacidad de leer perfectamente las debilidades psicológicas de las personas y convertirlas en herramientas para su ascensión al poder. Cuando Tiberio se convirtió en emperador en el año 14 d.C., heredó a Sejano como coprefecto de la Guardia Pretoriana junto con el padre de este, Estrabón. La Guardia Pretoriana era supuestamente el servicio secreto de la época, soldados de élite cuyo único trabajo era proteger la vida del emperador. Pero Sejano vio en esta posición algo que nadie había imaginado antes: la oportunidad perfecta para controlar completamente al hombre más poderoso del mundo. Mientras otros conspiradores romanos planeaban asesinatos o rebeliones abiertas, Sejano diseñó algo mucho más sofisticado. Haría que el emperador dependiera tanto de él que voluntariamente le entregaría el poder. Su primera movida fue brillante en su simplicidad. Cuando su padre fue transferido a Egipto como gobernador en el año 15, Sejano se quedó como único comandante de toda la Guardia Pretoriana. Augusto había sido cuidadoso de mantener siempre 2 prefectos para evitar que alguien acumulara demasiado poder militar en Roma. Pero Tiberio, que odiaba los detalles administrativos, simplemente dejó que Sejano manejara todo. De un día para otro, un hombre sin sangre imperial tenía bajo su comando directo a 12.000 soldados de élite acampados en las afueras de Roma. Era como darle a alguien las llaves del arsenal nuclear y pedirle que manejara los detalles de seguridad. La segunda fase del plan de Sejano fue aún más audaz. Consolidó a todas las cohortes pretorianas que habían estado dispersas por Roma en pequeños cuarteles, en un solo campamento masivo fortificado llamado Castra Praetoria. Augusto había mantenido deliberadamente a los pretorianos separados para evitar que pudieran actuar como una unidad cohesiva contra el gobierno civil.
pero Sejano convenció a Tiberio de que la concentración mejoraría la eficiencia y la disciplina. En realidad, había creado el primer ejército profesional permanente estacionado en Roma desde los días de la República, y él era su único comandante. Si decidía marchar sobre el centro de la ciudad, nadie podría detenerlo. Pero Sejano era demasiado inteligente para usar fuerza bruta cuando la manipulación psicológica podía ser mucho más efectiva. Estudió a Tiberio como un científico estudia un espécimen de laboratorio, identificando cada inseguridad, cada dolor emocional, cada punto de presión que podía ser explotado. Descubrió que Tiberio odiaba las multitudes, las decisiones políticas complejas y especialmente las confrontaciones personales. Entonces, Sejano se convirtió en la solución perfecta. Sería los ojos, oídos y eventualmente la voz de Tiberio en todas las situaciones que el emperador prefería evitar. Era como un asistente personal que gradualmente se convirtió en el jefe. ¿Qué sucede cuando el hombre más poderoso del mundo decide que ya no quiere ver a nadie? La respuesta la encontramos en el año 26 de Cristo, cuando Tiberio tomó la decisión más extraña en la historia del Imperio Romano. Abandonó Roma para siempre y se mudó a una villa en la isla de Capri, desde donde gobernaría el mundo durante los siguientes 11 años, sin pisar jamás la capital. Oficialmente, se trataba de un retiro temporal por razones de salud. En realidad, era la huida más espectacular del poder que el mundo había visto jamás, ejecutada paradójicamente por el hombre que tenía más poder que cualquier otro ser humano en la historia hasta ese momento. Capri no era una elección accidental. Esta pequeña isla rocosa en el Golfo de Nápoles era prácticamente inaccesible. Solo se podía llegar por barco, y las corrientes traicioneras hacían que incluso eso fuera peligroso en mal tiempo. Tiberio mandó construir una villa llamada Villa Jovis, en el punto más alto de la isla, desde donde podía ver acercarse cualquier embarcación a kilómetros de distancia. Era la fortaleza perfecta para un hombre que había llegado a creer que todos a su alrededor eran enemigos potenciales. Desde este palacio flotante, el emperador más paranoico de la historia dirigiría un imperio que se extendía desde Escocia hasta el desierto del Sahara. Pero ¿por qué un emperador huiría exactamente de su propia capital? La respuesta está en la tragedia personal que había devastado la vida de Tiberio en los años anteriores. En 23 de Cristo, su hijo Druso había muerto en circunstancias misteriosas que gritaban envenenamiento. Era el único miembro de su familia que genuinamente amaba, el último vínculo emocional que lo conectaba con la humanidad normal. Con esa muerte, algo se rompió permanentemente en la mente de Tiberio. Ya no podía soportar estar en Roma, donde cada esquina le recordaba sus pérdidas, donde cada rostro podría pertenecer al asesino de su hijo, donde cada día tenía que fingir que le importaba gobernar cuando lo único que quería era encontrar un lugar donde el dolor no pudiera seguirlo. El traslado a Capri no fue gradual, fue abrupto y completo. Un día, Tiberio estaba en Roma manejando los asuntos del imperio. Al día siguiente, estaba en un barco hacia Capri con la orden de que nadie, absolutamente nadie, podía visitarlo sin permiso expreso. Dejó toda la administración del imperio en manos de Sejano, con instrucciones vagas de manejar las cosas hasta su regreso. Era como si el director ejecutivo de la corporación más grande del mundo hubiera enviado un email diciendo «Me voy de vacaciones indefinidas» y hubiera puesto al jefe de seguridad a cargo de todo. Lo que sucedió en Villa Jovis durante esos 11 años se convirtió en el tema de las especulaciones más salvajes en la historia romana. Los enemigos políticos de Tiberio, especialmente los senadores que odiaban su estilo autoritario, comenzaron a circular historias cada vez más escandalosas sobre orgías,
torturas y perversiones sexuales que supuestamente tenían lugar en la villa. Según estas historias, Tiberio había creado algo parecido a una casa de placer depravada, donde se entregaba a fantasías sexuales que habrían horrorizado incluso a los estándares romanos bastante permisivos. Los relatos incluían descripciones gráficas de habitaciones llenas de pornografía, grupos de jóvenes entrenados para satisfacer los caprichos del emperador y una roca desde la cual Tiberio supuestamente arrojaba invitados al mar después de torturarlos. ¿Cómo se controla un imperio de 60 millones de personas desde una isla donde viven menos de 1000? Tiberio resolvió este problema logístico imposible, inventando algo que nunca había existido antes en la historia: el gobierno por terror psicológico a distancia. Desde su villa en Capri, desarrolló un sistema de control tan sofisticado y aterrador que Roma funcionaba con más eficiencia bajo su ausencia que bajo su presencia física. Era como si hubiera descubierto que el miedo a un emperador invisible era más poderoso que el respeto a un emperador que veías todos los días. El sistema funcionaba a través de una red de cartas que Tiberio enviaba constantemente desde Capri. Estas no eran comunicaciones administrativas normales, eran instrumentos de terror psicológico diseñados para mantener a toda la clase política romana en un estado de ansiedad perpetua. Una carta podía llegar al Senado ordenando la ejecución de un senador por traición, sin explicación, sin juicio, sin oportunidad de defensa. Otra carta podía llegar felicitando a alguien por su lealtad el mismo día. Los senadores nunca sabían si la próxima comunicación imperial traería promoción o muerte, y esta incertidumbre los mantenía paralizados y obedientes. Sejano se convirtió en el ejecutor perfecto de este sistema de terror. Como prefecto del pretorio y único intermediario entre el emperador ausente y Roma, tenía poder prácticamente ilimitado para interpretar las intenciones de Tiberio. Si Sejano quería eliminar a un enemigo político, solo necesitaba sugerir en una carta a Capri que esa persona podría ser una amenaza para el emperador. Tiberio, cada vez más paranoico y dependiente de Sejano para información sobre lo que sucedía en Roma, generalmente autorizaba cualquier acción que su prefecto recomendara. Era el sistema de gobierno corrupto perfecto. Un emperador que no quería responsabilizarse por decisiones difíciles y un subordinado que estaba feliz de tomar esas decisiones para sus propios propósitos. La cultura del terror se intensificó con la proliferación de delatores profesionales, informantes que ganaban dinero denunciando supuestos conspiradores contra el emperador. Bajo el sistema legal romano, cualquiera que successfully denunciara a alguien por traición recibía una porción de las propiedades confiscadas del condenado. Tiberio, desde Capri, autorizó este sistema como una forma de identificar amenazas reales, pero en la práctica se convirtió en una industria del chantaje. Los delatores inventaban conspiraciones, fabricaban evidencia y convertían disputas personales en casos de traición capital. Roma se convirtió en una ciudad donde nadie confiaba en nadie, donde cada conversación podría ser reportada, donde cada broma sobre el emperador podría resultar en una ejecución. Lo más aterrador del sistema era su aparente randomness. Tiberio no seguía ningún patrón político coherente. Ejecutaba tanto a sus supuestos enemigos como a sus supuestos aliados, tanto a senadores conservadores como a populistas, tanto a militares como a civiles. La única constante era la impredecibilidad. Esta randomness no era accidental. Era una estrategia deliberada, diseñada para asegurar que nadie se sintiera lo suficientemente seguro como para planear una rebelión. Si las ejecuciones hubieran seguido líneas políticas claras, los sobrevivientes podrían haber formado alianzas defensivas. Pero cuando cualquiera podía ser el próximo,
Todos estaban demasiado aterrorizados para confiar en cualquiera. ¿Sabías que el evento más importante en la historia de la humanidad occidental ocurrió durante el reinado del emperador que había abandonado Roma? Mientras Tiberio se escondía en Capri, obsesionado con sus propios demonios psicológicos, en una provincia remota del imperio, algo estaba sucediendo que cambiaría el mundo para siempre. Un predicador judío llamado Jesús de Nazaret había comenzado a atraer multitudes con un mensaje que desafiaría los fundamentos mismos del orden romano. Lo irónico es que Tiberio, el hombre que controlaba cada aspecto de la vida en el imperio, probablemente nunca supo de la existencia del hombre cuyas enseñanzas eventualmente destruirían todo lo que Roma representaba. La historia comienza con Poncio Pilatos, el gobernador romano de Judea entre los años 26 y 36 de Cristo. Pilatos era exactamente el tipo de funcionario que Tiberio prefería: eficiente, brutal cuando era necesario y completamente leal al sistema imperial. Había sido probablemente nombrado por Sejano como parte de la red de oficiales que el prefecto del pretorio había colocado en posiciones clave a lo largo del imperio. Pilatos entendía que su trabajo era mantener la paz en una de las provincias más volátiles de Roma, donde las tensiones religiosas y políticas podían explotar en rebelión en cualquier momento. Judea era una pesadilla administrativa para cualquier gobernador romano. Los judíos tenían una religión monoteísta que no reconocía la divinidad del emperador, tradiciones legales que frecuentemente entraban en conflicto con la ley romana y una historia de resistencia violenta contra la ocupación extranjera. Pilatos había manejado estas tensiones con una mezcla de diplomacia calculada y represión despiadada, pero había logrado mantener una paz relativa que satisfacía a sus superiores en Roma. Lo último que necesitaba era un agitador religioso que atrajera multitudes y hablara sobre reinos que no fueran el Imperio Romano. Cuando los líderes religiosos judíos trajeron a Jesús ante Pilatos acusándolo de sedición, el gobernador se encontró en una posición imposible. Por un lado, no encontraba evidencia de que Jesús fuera realmente una amenaza política. Sus enseñanzas parecían enfocarse más en cuestiones espirituales que en resistencia militar contra Roma. Por otro lado, los líderes judíos estaban claramente decididos a ver a Jesús muerto, y rechazar su demanda podría provocar exactamente el tipo de disturbio civil que Pilatos tenía órdenes de prevenir a cualquier costo. La decisión de Pilatos de autorizar la crucifixión de Jesús fue un cálculo político frío: sacrificar a un individuo para mantener la estabilidad regional. Era exactamente el tipo de decisión que un funcionario romano entrenado tomaría, y probablemente envió un informe rutinario a Roma describiendo el incidente como un asunto menor de mantenimiento del orden. Tiberio, si alguna vez leyó ese informe, lo habría visto como evidencia de que Pilatos estaba haciendo su trabajo correctamente. Ninguno de los dos hombres tenía la menor idea de que habían participado en el evento que definiría los próximos 2000 años de historia humana. ¿Qué pasa cuando el segundo hombre más poderoso del imperio decide que quiere ser el primero? En el año 31 de Cristo, Roma descubrió la respuesta cuando Sejano, después de años de acumular poder, mientras Tiberio se escondía en Capri, finalmente reveló sus verdaderas ambiciones. Lo que siguió fue una conspiración tan audaz y una caída tan dramática que cambió para siempre cómo funcionaba el poder en el Imperio Romano. Sejano había pasado más de una década convirtiéndose en indispensable para Tiberio, pero había cometido el error fatal de creer que ser indispensable significaba ser irreemplazable. La conspiración comenzó con una carta. Sejano, sintiéndose completamente seguro en su posición como el poder detrás del trono,
escribió a Tiberio pidiendo permiso formal para casarse con Livilla, la viuda del hijo fallecido del emperador. No era simplemente una petición romántica, era una declaración de intenciones dinásticas. Si Sejano se casaba con Livilla, se convertiría oficialmente en miembro de la familia imperial, y sus hijos con ella tendrían derecho legítimo al trono. Era la movida final en un juego de ajedrez que había estado jugando durante años, la pieza que transformaría al comandante de la guardia en el fundador de una nueva dinastía imperial. Tiberio leyó la carta en su villa en Capri y por primera vez en años vio claramente lo que había estado sucediendo bajo sus narices. Sejano no había sido el leal servidor que pretendía ser. Había sido el arquitecto de una usurpación gradual tan sutil que incluso el emperador había sido engañado. Cada muerte misteriosa en la familia imperial, cada ejecución de posibles rivales, cada consolidación de poder militar, todo había sido parte de un plan maestro para poner a Sejano en posición de reclamar el trono imperial para sí mismo y sus descendientes. La respuesta de Tiberio fue una obra maestra de manipulación política que habría hecho orgulloso a Maquiavelo. En lugar de confrontar directamente a Sejano, decidió usar las propias fortalezas del prefecto del pretorio contra él. Escribió una carta larga y aparentemente rutinaria al Senado, ostensiblemente para otorgar nuevos honores a Sejano. Los senadores se reunieron esperando otra ceremonia aburrida de adulación imperial. En cambio, escucharon una denuncia devastadora que acusaba a Sejano de traición, asesinato y conspiración para usurpar el trono imperial. La caída de Sejano fue tan rápida como había sido su ascenso. En cuestión de horas, el hombre que había sido el segundo más poderoso de Roma fue arrestado, juzgado y ejecutado. Pero Tiberio no se detuvo ahí. En los meses siguientes, desató una purga que eliminó no solo a Sejano, sino a toda su red de aliados, familiares y supuestos conspiradores. Incluso los hijos pequeños de Sejano fueron ejecutados, porque bajo la ley romana, los descendientes de traidores representaban amenazas permanentes al Estado. Era una limpieza sistemática que demostró que detrás del emperador melancólico y ausente seguía existiendo el estratega militar brillante que había conquistado Germania. ¿Cómo muere un emperador que había pasado los últimos 11 años de su vida escondido del mundo? El 16 de marzo del año 37 después de Cristo, Tiberio César, el hombre que había gobernado el Imperio Romano desde una isla remota, finalmente sucumbió a una combinación de vejez, enfermedad y posiblemente algo mucho más siniestro. Tenía 77 años. Había sobrevivido a prácticamente todos sus contemporáneos y había creado un legado tan complejo y contradictorio que Roma no sabía si llorar su muerte o celebrarla. Lo que sí sabían era que después de 23 años bajo su gobierno, estaban listos para cualquier cambio, incluso si ese cambio resultara ser algo peor. Los últimos meses de la vida de Tiberio fueron una descripción perfecta de cómo el poder absoluto puede convertirse en una prisión absoluta. Estaba atrapado en su villa en Capri, rodeado de aduladores que lo temían demasiado para ser honestos con él, sufriendo de una enfermedad de la piel que lo había desfigurado hasta el punto de que raramente permitía que alguien lo viera de cerca. Los rumores sugerían que podría haber sido sífilis, una enfermedad que en sus etapas finales ataca el cerebro y puede causar paranoia extrema, cambios de personalidad y demencia. Si era cierto, explicaría mucho sobre el comportamiento cada vez más errático de Tiberio en sus últimos años. La muerte de Tiberio fue tan misteriosa como había sido su vida. Según algunas fuentes, murió naturalmente en su cama, finalmente vencido por la edad y la enfermedad. Pero otras fuentes sugieren algo mucho más dramático.
que fue asesinado por Macro, el prefecto del pretorio que había reemplazado a Sejano, posiblemente con la complicidad de Calígula, su heredero designado. La historia cuenta que Tiberio había perdido el conocimiento y parecía estar muriendo, pero luego se despertó y pidió comida. Macro, aterrorizado de que el emperador se recuperara y cambiara de opinión sobre la sucesión, supuestamente lo asfixió con almohadas. Cuando la noticia de la muerte de Tiberio llegó a Roma, la reacción del pueblo fue instantánea y reveladora. Celebraron. Multitudes llenaron las calles gritando «¡Al Tíber con Tiberio!», una referencia despectiva al lugar donde tradicionalmente se arrojaban los cuerpos de los criminales ejecutados. Era extraordinario. El pueblo romano estaba tan aliviado por la muerte de su emperador que la trataban como una liberación nacional. Habían vivido tantos años bajo el terror a distancia, bajo la ansiedad constante de no saber quién sería el próximo en recibir una carta de muerte desde Capri, que su muerte se sintió como el final de una pesadilla colectiva. Pero la celebración fue prematura, porque pronto descubrieron que el sucesor de Tiberio era su sobrino nieto Calígula, un joven de 24 años que había crecido en los campamentos militares y en la corte imperial, observando de cerca todas las lecciones sobre cómo el poder absoluto podía usarse sin restricciones. Los romanos, que habían pensado que Tiberio era un tirano, descubrirían rápidamente que había diferencias importantes entre un emperador melancólico que evitaba el poder y uno maniático que lo abrazaba con entusiasmo psicopático. Tiberio había sido cruel por paranoia y autopreservación. Calígula sería cruel por diversión. ¿Qué dejó Tiberio al mundo después de 23 años de uno de los reinados más contradictorios de la historia? La respuesta es compleja como el hombre mismo. Un imperio más estable, pero más aterrorizado. Más rico, pero más corrupto. Más eficiente, pero menos humano. Tiberio había demostrado que era posible gobernar el mundo desde la distancia, pero también había demostrado el precio terrible que ese tipo de gobierno cobraba tanto al gobernante como a los gobernados. Su legado sería una lección sobre los peligros de combinar poder absoluto con aislamiento emocional total. Financieramente, Tiberio había sido el emperador más exitoso en la historia romana. Cuando murió, dejó en el tesoro imperial más de 3.000 millones de sestercios, una cantidad tan vasta que sería equivalente a cientos de miles de millones de dólares modernos. Había logrado esto a través de una combinación de frugalidad extrema, eficiencia administrativa brutal y el uso del terror para prevenir corrupción gubernamental. Los funcionarios imperiales sabían que robar del Estado podía resultar en ejecución inmediata. Así que la burocracia romana funcionaba con una honestidad forzada que era rara en la historia de los imperios. Militarmente, había mantenido las fronteras del imperio sin librar una sola guerra major innecesaria. Mientras otros emperadores buscaban gloria militar a través de conquistas costosas, Tiberio había usado la diplomacia, la intimidación y ocasionalmente la violencia quirúrgica para mantener a los enemigos de Roma en línea. Las legiones respetaban su competencia estratégica, incluso si no lo amaban personalmente. Había demostrado que un imperio podía mantenerse estable sin expansión constante, una lección que futuros estrategas militares estudiarían durante siglos. Pero el costo humano de estos éxitos había sido devastador. Tiberio había convertido a Roma en un estado de vigilancia donde la paranoia era una estrategia de supervivencia racional. Había normalizado el uso de informantes profesionales, la ejecución sin juicio y el gobierno por terror psicológico. Peor aún, había establecido precedentes que futuros emperadores seguirían y amplificarían. Calígula, Nerón, Domiciano y otros tiranos imperiales construirían sobre las fundaciones que Tiberio había establecido.
refinando las técnicas de control autocrático hasta convertirlas en verdaderas obras de arte del despotismo. El precedente más peligroso que estableció fue la idea del emperador ausente. Había demostrado que era posible mantener control absoluto sobre un imperio sin estar físicamente presente para ejercer ese control. Futuros líderes autoritarios aprenderían que la invisibilidad podía ser una herramienta de poder, que el miedo a un líder invisible podía ser más efectivo que el respeto a un líder visible. Era una lección que resonaría a través de la historia, desde los califas omeyas hasta los dictadores modernos que gobiernan a través de redes de subordinados mientras ellos mismos permanecen en búnkers fortificados. Al final, Tiberio representa la paradoja fundamental del poder autoritario. Prometía control total sobre el mundo exterior, pero no ofrecía ningún control sobre el mundo interior de emociones humanas, pérdidas personales y dolor psicológico que ningún emperador puede legislar. Su vida fue una demostración de 77 años de que puedes tener todo el poder del mundo y seguir siendo profundamente miserable, y que esa miseria, cuando se combina con autoridad absoluta, tiene la capacidad de infectar y destruir las vidas de millones de personas que nunca eligieron participar en los dramas personales del tirano que los gobierna.